Hablando de brotes, hablando de verdes y hablando de economía, de actualidad y demás, como siempre, el momento del doctor David con todo lo que tenga que ver con la ley, la actualidad y nuestro bendito país. Primero un reconocimiento, lo que estamos escuchando es el nuevo disco de Milo J, se llama 166. Tuve la oportunidad de participar de la grabación de los videopics que salieron publicados. ¿Usted era un bolo? ¿Estaba ahí en extra? No, sí soy un bolo, pero no estaba de extra. Bolón. En realidad esto para mí es uno de los artistas jóvenes con mayor futuro, y así lo ha dicho Sony a nivel latinoamericano. Milo J, les recomiendo, este tema se llama Derramando Sangre, ¿sí? Y verdaderamente el videoclip es excelente. Eso es lo que le pasó a la que lo contrató a David, derramó sangre, entonces puso plata David, Milo J. ¿Quién quiere derramar sangre? Bueno, cualquiera que debe en Argentina a partir de ahora sepa que además de tener que pagar o resultar ejecutado, va a derramar sangre. ¿Por qué? El que debe en Argentina, ¿sí? A partir de abril de este año, donde la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Dispuso que se puede volver a indexar las deudas. Ahí va. Traducido al castellano, ¿qué significa? Cuando a uno le deben y tarda en pagar, si estuviésemos en Suecia, en Suiza y en países avanzados, la moneda de curso legal, en Argentina el peso, pasa el tiempo y no pierde valor. Eso en Argentina, ya sabemos, somos cuasi economistas, en Argentina pasa el tiempo y la moneda de curso legal pierde valor. No sé qué cantidad de ceros le sacrificamos al billete nacional. Desde la época del Peladito y Uno Patilludo, que gobernaron este país, se dictó, esta es la emulación, el originario, se dictó una ley que se llamaba la Ley de Convertibilidad. De esa ley, aún hoy, la 23.298, quedan dos artículos vigentes, el 7 y el 10. ¿Qué dicen esos dos artículos? Prohibido indexar en la República Argentina. ¿Qué pasaba con esto? Cuando vos debías plata y el juicio para que te cobren tardaba mucho, te terminaba conviniendo. ¿Escucharon lo que dije? Deber te convenía. ¿Por qué? Porque al momento de cancelar, vos pagabas el crédito licuado. Esto es, pagabas mucho menos en términos de valores monetarios de lo que debías originariamente. Como si fuese una compra en cuotas. Sí. Marce, explícale a la tía Chola, ¿qué es indexar? Bueno, ahí vamos. Como la moneda pierde valor, ¿sí? En Argentina, reitero que somos cuasi economistas todos, sí, creamos sistemas que se llaman de indexación, creamos índices de indexación. Y ahora voy a decir algunos que les van a sonar. IPC, RIPTE, SER, CBS, todos estos son índices de repotenciación del valor de la moneda nacional. ¿Por qué? Porque el peso se va devaluando. ¿Le suena? Devaluar, ¿sí? Economía, sí. Devaluemos, pum, dale que arrancamos, devaluemos, pum, dale que arrancamos. Nos vamos a devaluar. Exactamente. Bueno, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, un poco tarde, perdón, porque la devaluación y pérdida adquisitiva del peso viene desde hace años. Dictó un fallo en abril, 17 de abril, la Corte se llama Barrios, en un accidente de tránsito, una persona resulta lesionada, reclama daños, ¿sí? Luego de todas las instancias, la Corte dice, miren, señor juez, sí, al de primera instancia le dice, lo que usted le da no le alcanza ni para comprarse la muleta. Indexemos este crédito, actualizo indexar y declaro la inconstitucionalidad, ergo la no aplicación de estos dos artículos que prohibían indexar. Ahora bien, cuidado porque acá es donde empieza la gente a derramar sangre. Vamos a algunos ejemplos de qué significa indexar para que la tía Chola me entienda. Si yo tengo un empleado que lo tuve clandestino, que lo tuve 4 meses limpiando mi casa, ¿sí? O la oficina, o lo tuve trabajando y levantando paredes 4 meses. Bien, me hace un juicio en el 2019, lo gana en el 2024 porque la justicia laboral de La Plata está desintegrada, es lenta, ineficiente, etcétera, etcétera. Tarda 5 años el juicio. Si nosotros aplicáramos la tasa pasiva digital, que era lo que se venía aplicando por corte sin indexar, que es la tasa promedio más cara del Banco de la Provincia de Buenos Aires para estas operaciones, ¿sí? Vos calculá que le estabas pagando a esa empleada que la despediste en el 2019 y que ganó el juicio en el 2024, 1,5 millones. Sería, vos le estabas pagando con este billete, ¿sí? Eso sí se prohibía indexar. Como la Corte habilitó indexar, ¿sabes cuánto le tenés que pagar por 4 meses a la empleada doméstica? No, dame mucho más, no alcanza con esto. El 1,5 millones actualizado por RIPTE más 9% anual, que es lo que está aplicando hoy la jurisprudencia, indexando, se va a 9.600.000. ¿Querés otro ejemplo de juicio? Un empleado del mismo tiempo, despedido el 19, ganó juicio en el 2024, capital histórico de lo que le tendrías que haber indemnizado, 5,5 millones. ¿Sabes cuánto le va a salir al empresario hoy que no quiso cumplir la norma laboral? 266 millones de pesos actualizados por RIPTE. Y la pregunta es, porque siempre en Argentina echa la ley, echa la trampa. Yo puedo
declararme insolvente o no tener la capacidad para responder ante ese pago? Sí, sería compleja la respuesta, pero vamos a simplificarla. Los créditos laborales, por ejemplo, los impuestos, muchos créditos tienen privilegios, se llama. Y por más que vos te concurses, te destrozo igual, porque el concurso preventivo está pensado principalmente para créditos quirografarios. Esto es, por más que te concurses, ganarás 1 año y medio, hacé colchón, juntá plata, pero a la postre me la tenés que terminar pagando sí o sí. Sobre todo, reitero, créditos que tienen privilegios. Son créditos donde el Estado da preferencia de cobro frente a otros acreedores, ¿sí? ¿Podemos llegar a tener entonces una mayor formalidad laboral con esta indexación? Indirectamente. ¿Alguien se va a cuidar un poquito más de tener un empleado negro ante estas situaciones o de un despido sin causas? O todo Me atrevería a decir que si uno hace una estadística de mayo en adelante, sin dudas que los despidos van a ir decreciendo. ¿Por qué? Porque los empresarios son conscientes, ¿sí?, que un despido mal hecho y no calculado esta situación de indexación probablemente lo lleve a la ruina, probablemente lo lleve al cierre, a la quiebra y a la liquidación de la compañía. Pero cuidado con esto no es solo para lo laboral. No. Esto es para cualquier tipo de deuda. Estamos hablando que si vos demostrás en tribunales que tu crédito se licuó, esto es por las devaluaciones, por la inflación del 15.000, diría Javier, que iba a ir la inflación, y que se sigue sosteniendo en un 270 anual y que venía de un 600, si ustedes quieren. Toda esa situación, si la deuda es vieja, cuidado con la indexación. Si la deuda es nueva y la pagás, no hay problema con la indexación, ¿se entiende? Porque no hubo tiempo de licuación del crédito. El problema es cuando vos venís debiendo y pateando la pelota desde hace tiempo. Es como que la justicia se hizo un poquito cargo de su inacción, de su... La justicia en realidad es tapar el sol con las manos. Se dio cuenta de que estaba validando indemnizaciones o cancelaciones de juicio a una moneda en donde no satisfacía el interés del acreedor, que cuidado, muchas veces no es especulativo, es poder operarse, es poder cobrar una deuda alimentaria, es poder alimentarse, es poder terminar de cumplir que le entreguen el terrenito. O sea, son cuestiones en donde la licuación hizo desastres y por eso... ¿sí? Porque era una ecuación muy simple para el empresario, y en esto voy en contra del empresariado. ¿Qué hacía el empresariado? Donde puede hacer plata, lo hace. Ir a juicio para el empresario era plata. ¿Por qué? Porque tanto la tasa de interés del fisco como la tasa de interés de los juicios era barata. La ponías en un plazo fijo y ganabas plata. Ahora yo voy a hacer una pregunta, como cualquier persona de pie que no entiende nada de leyes y todo esto, que a lo sumo le llega y le dice, mira, ¿esto te beneficia o esto te perjudica? Listo, se terminó. Ante esta instancia que vos bien contás de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ¿se puede recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, se puede recurrir a la Corte de Nación, y la Corte de Nación no está en la línea concreta y dura de revertir lo que llama la doctrina judicial. Cuando nosotros tenemos una jurisprudencia que viene repitiéndose, uno le dice al juez, che, doctrina judicial. ¿Qué significa? Ya la jurisprudencia fue conteste en fallar muchas veces de la misma manera. Eso se le llama doctrina legal, ¿sí? Pasa a ser casi como una ley, sin decirlo. Es el órgano máximo, viene resolviendo 2. Cuando vos vayas en recurso, ¿qué va a decir? 2. La Corte de la Nación todavía está vacilante. Ajá. ¿Qué dice la Corte de la Nación? Si yo abro el juego a la indexación, puedo destruir la economía. Claro. Lo estoy resumiendo. A nivel nacional, esto es un recurso extraordinario. Expliquemos a la gente que la justicia está ordenada en instancias. Juez básico, primera instancia, Cámara de Apelaciones, Corte de la Provincia de Buenos Aires, así como están las cortes de todas las provincias, como la ciudad autónoma también, y después viene lo que se llama la revisión en instancia extraordinaria, que es la Corte de la Nación, órgano máximo de la República Argentina. Y si no te gusta también, los tratados internacionales habilitaron, Pacto San José de Costa Rica y algunas otras situaciones, ¿sí? Habilitaron lo que tiene que ver con recursos a niveles internacionales, CIADI, por ejemplo, donde Argentina pierde siempre, etcétera. La que no jugó, y es muy buena la pregunta, todavía el partido tan determinante es la Corte de la Nación. Esto deja abierto un juego peligroso. El empresario dice, bueno, la Corte de Provincia me indexó, me rompió, 266 millones era el ejemplo, me voy a la Corte de la Nación. Acá hay algunos problemas, para ir a la Corte de la Nación es previo pago. Primer problemita. Segundo problema, ¿qué pasa si te va mal? En vez de resolver el problema de los 266 millones de pesos, el relojito sigue contando. Y como es una deuda que contaba vieja, estábamos hablando de ejemplos de 2019, estamos hablando que si tarda 2 años la Corte va a estar pagando más de 500 millones de pesos. Esto deja de ser una timba para poner en juego la continuidad empresarial. Y hasta tanto resuelve la Corte de Nación. Sí, al micrófono. ¿Queda todo en suspenso?
No, a ver. ¿O no? Esto tiene que ver con qué decidís vos. Esto, por eso digo, es la timba recursiva. Si vos querés apelar e ir a la Corte de la Nación, sabés que corres el riesgo porque no hay doctrina legal. Claro. Ahora, ya sabés que si estás en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Así vengas de un fuero civil y comercial, de un fuero de familia, de un fuero laboral, de cualquier fuero, vas a llegar a la Corte y la Corte, si se acredita medianamente que el crédito se licuó, que es bastante simple porque es aritmético, hay devaluaciones, mirando para atrás, ¿no? Estoy hablando, no de una deuda nueva. Está claro que la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que ya dijo en Barrios, lo dijo entre líneas, pero lo dijo, cambia la doctrina legal. Significa que dejó de aplicar la tasa pasiva digital, vuelvo a decir, es una tasa pasiva cara, la más cara que se podía aplicar en juicios de accidente de tránsito, en despidos, en incumplimiento de pago de cheque. El pago de cheque tenía tasa activa, pero en la mayoría, el 80% de los juicios que tocaba tribunales, tasa pasiva digital, lo que se llamaba la tasa BIP del Banco Provincia. Claro. Pero fíjense el ejemplo, ¿no? La empleada de 4 meses no registrada es 1,5 millones contra 9,5 millones. 5 millones contra 266 millones. Estamos hablando de deudas que se repotencian de modo tal que, a ver, yo no digo que no sea justo repotenciar la deuda. El problema es si el escenario de la economía lo soporta. Claro, porque vuelvo a lo mismo. Claro. Suponte que vos al trabajador lo indemnizás. O no porque se cayó la compañía. Bueno, no indemnizaste al que hizo el juicio y no indemnizaste a los otros 40 o 50 que también dependían de esa misma organización. Ahí es donde la Corte de la Nación está analizando seriamente que validar la indexación par y paso, casi matemática para todo, puede significar mucho peor que el efecto Milei recesivo. Puede significar el cierre de persianas peor que en escenario de pandemia. Sí, y también lo podemos trasladar también a personas que contratan personal doméstico. Sí. Una familia. Que contrata una personal doméstico y termina echándolo. ¿Y si probamos haciendo que la justicia funcione? Eso sería. Es que acá hay otro problema. Que se cumplan las leyes. Acá hay otro problema. No, porque vos tenés ese punto, tenés el punto de hacer que la justicia funcione y se cumplan las leyes. Tenés otro punto que viene tocando Marcelo David ya hace varios programas, que es la carga impositiva que tiene este país. Porque vamos al otro tema, sin ponernos de ninguno de los dos lados, sino contando cómo vendría a ser el escenario completo. Vos, empleador, para poner un empleado en blanco, también tenés que contar con un montón de dinero, por decirlo de una manera, que son las cargas impositivas que corresponden según la ley de trabajo, pero que esa plata no le va, ni es ni para vos ni es para el empleado, va para el Estado. Pero señor, el presidente ya dijo que se terminaron los impuestos. Bueno, que me mande un mail porque no me llegó la notificación. Entonces tenés esa parte de que empezamos con un montón de pujas de interés, es decir, nos concentramos en lo laboral, que es el tema más picante, si quieren, en este momento. No hay laburo. Bueno, mira, no hay laburo, vení, yo te doy laburo en negro por esta guita. Después vos agarrás, te vas al juicio, no sé qué. Entonces tenemos la necesidad del trabajo, la carga impositiva y después la deuda si llegás a hacer las cosas mal. Y tenés que vender lo que generás. Tenés que vender lo que generás para poder pagar. O sea, es un caldo feo, es un momento... Es una delgada línea en donde el trabajador tiene que cobrar para poder sobrevivir y donde el empresario tiene que tener el plafón de poder subsistir. Si estas dos cuestiones no pueden ser cubiertas, claramente estamos en un escenario económico muy pernicioso. Y retomo algo que dijo Agustín, y es muy interesante. Yo he hecho algunos planteos en la justicia, claramente ahora voy a decir por qué me miran feo. Yo he dicho que si una justicia ineficiente, un juicio que tiene que tardar 1 año y medio, tarda 5, la mora de esos 3 años y medio de ineficacia de un servicio de justicia que lo pague el Poder Judicial. Voy despacio. Si vos no tenés los poderes judiciales integrados, si los jueces tardan, si los jueces están atrasados, si algunos salen a hacer otras cosas y no sentarse a trabajar, y esto atrasa el juicio, ya la culpa no es ni del actor ni del demandado, es de la justicia ineficiente. Y esto viene de la Constitución, servicio de justicia eficiente. Si la Corte tarda 6 años en resolver un caso, ¿la culpa es de los justiciables o de la Corte ineficiente que tarda 6 años? Entonces, ¿sabés qué? Si promedio tenías que tardar 1 año y medio y tardaste 6, bueno, a mí cobrame intereses por 1 año y medio. Lo otro, que lo pague el Estado. Qué lindo. Yo quiero que me cuentes cuando te la tienen que dictar los jueces. Es hacerse cargo de la ineficacia que el Poder Judicial no está haciendo. Y esto de la Corte de Barrios, yo reitero, es positivo reconocer la realidad. Ahora, es extemporáneo, peligroso, indirectamente infundado y no termina de cerrar las pautas concretas incluso de qué índice aplicar. Les cuento diferencias. Si vos aplicás IPC o RIPTE, tenés 1/3 de diferencia. ¿Quién define eso? Discrecionalmente el juez. Todas estas cuestiones no pueden estar tampoco en la discrecionalidad de una persona que se dice muchas veces proba y que no lo es, y de un consejo de la magistratura que termina eligiendo jueces por dedocracia política. Además ahí también le dejás abierto
Sí, por atrás, para el si hay tanta diferencia, claro. Se tendría que crear una tasa específica para esto. Y entendiendo la realidad, tenemos una economía hoy de subsistencia. No podemos aplicar la repotenciación plena porque nadie puede dejar de ver el efecto pernicioso, y no digo no pagarle a un trabajador o un accidentado, lo que digo lo contrario. ¿Qué pasa si me voy a la quiebra? ¿O qué pasa si la empresa se liquida? Y si de manera serial se liquidan las compañías. Y acá se terminan las ideologías, muchachos. Sin economía funcionando, no hay ni derecha ni izquierda. No hay país viable y no hay posibilidad económica de que se sustente.